es una tortuga, un ejercicio que hacemos siempre al inicio del curso, que ella suma 15, todas las líneas horizontales. Todos los números que están en la línea horizontal suman 15. Las verticales también suman 15 siempre. Y las diagonales, esta diagonal y esta diagonal, también suman 15. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que a pesar de que todas las líneas suman 15, se le llama cuadrado mágico de Saturno también. A pesar de que todas las líneas suman 15, hay un error. O sea, hay un error en esta tortuga. Y entonces la pregunta, vamos a decirlo, que se hace es realmente cuál sería este error. O sea, ¿por qué se supone que hay un error dentro de la tortuga, ¿no? Entonces, recapitulamos. Todas las líneas horizontales suman 15, todas las líneas verticales suman 15, las diagonales también suman 15. Sin embargo, se dice que hay un error, o sea, que esta tortuga realmente no está bien, o sea, no. Diversos sobre la iniciación. En este sentido, el autor hace su primer énfasis en aquellos grupos que suelen darle un carácter moral o social a la iniciación, despojándola de todo sentido trascendente. En este error se encuentran muchas personas, haciéndolo el error más frecuente a lo que respecta a muchas formas tradicionales. Sin embargo, menos frecuente, pero no por ello menos delicado, es el caso de aquellas personas que ven en la iniciación una suerte de comunicación, dándole un carácter místico o religioso. La iniciación no pretende comunicar al individuo con seres superiores, sino lograr desarrollar en él estados supraindividuales. Pues, en el primer caso, dicha comunicación no cambia en nada las características de la individualidad iniciáticamente hablando. En muchos casos de estos, ni siquiera efectúan una comunicación con influencias espirituales, sino que simplemente entran en juego con dominios meramente psíquicos o con órdenes inferiores, es decir, el mundo etérico, que es el elemento invisible o menos grosero del mundo o del plano corporal. El autor también diferencia los pretendidos dotes psíquicos del orden iniciático, como lo puede ser la clarividencia o la clariaudiencia, asimismo la telepatía y la telequinesis. Pero estos aún se encuentran en el orden de la individualidad y no buscan desarrollar la supraindividualidad, sino lo contrario, mejorar las condiciones dentro de la individualidad. Entonces, para el autor, en este capítulo 3, él hace 3 menciones, precisamente, de errores diversos sobre la iniciación. Es decir, confusiones que las personas que ingresan a una escuela iniciática o que están estudiando para ingresar a una escuela iniciática piensan que van a conseguir si logran incursionar en esta vía. La primera, el error más común, es pensar que es una escuela de moral. Si, por ejemplo, el caso de la masonería se exige como condición previa a la iniciación que el candidato sea un hombre libre y de buenas costumbres, entonces no tiene ningún sentido que la escuela en sí misma trabaje la moralidad, porque se supone que esta era una condición ya adquirida antes de la iniciación. Entonces, existen otros escenarios, vamos a decirlo así, en la vida, en la sociedad, para desarrollar el aspecto moral, incluyendo el mismo exoterismo, es decir, las religiones, que es precisamente su trabajo, es precisamente su característica. Entonces no hace falta que la vía iniciática desarrolle el aspecto moral, porque se supone que esto es una condición previa para poderse iniciar. Entonces el iniciado o el potencial candidato ya tiene que ser una persona moralmente bien encaminada. El segundo error es el considerar que entonces con la iniciación uno se va a poner en comunicación con algún tipo de orden espiritual o con espíritus, con ángeles, con algún tipo de conexión psíquica, con algún corpus psíquico.
y tampoco. Esto sería precisamente una confusión dentro de la individualidad. La iniciación lo que busca en todo caso es hacer ascender, transmutar, exaltar y de alguna manera poder superar las condiciones de la individualidad, no generar conexiones con algo que esté más allá, porque en este sentido estaríamos hablando de una dualidad, estaríamos hablando de un individuo comunicándose con algo de orden superior. Esto también entra en el ámbito de lo exotérico y de las religiones. El iniciado, como habíamos mencionado, es el que más bien asciende al árbol y se hace uno con el árbol. La tercera confusión es precisamente la de los poderes psíquicos. El considerar que cuando yo me hago iniciado voy a empezar a tener ciertos poderes particulares, no es otra cosa que el hiperdesarrollo de una característica dentro de la individualidad. Volvemos a insistir, si yo tengo la capacidad, por decir un ejemplo, de leerle la mente a otra persona, yo sigo estando dentro de la individualidad porque sigo viendo al otro ajeno a mí. Más bien la iniciación lo que busca es la unicidad, lo que busca es precisamente desarrollar los estados supraindividuales, que yo pueda trascender mi individualidad. Entonces no tiene ningún sentido que yo desarrolle este tipo de poderes psíquicos. Más bien, en todo caso, lo que haría es atar más al individuo a las características precisamente de la individualidad. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que el individuo pudiera considerar que es beneficioso mantener su individualidad porque precisamente resalta sobre los demás. Es decir, yo, Mauricio Hernández, tengo características por encima de los demás individuos. Entonces, el día de mañana no querer renunciar a mi individualidad porque más bien quisiera aferrarme a ella gracias a estas características particulares. Entonces, lejos de ser algo positivo, más bien es una atadura. El autor precisamente coloca aquí tres principales errores, ¿no? Hemos visto que muchas escuelas iniciáticas, efectivamente el primer error es considerar que la vía iniciática es una escuela de moral. Y como bien lo dice el autor, esto es más bien un prerequisito, ¿no? Es un requisito previo. El caso de la masonería, habíamos indicado, ser un hombre libre y de buenas costumbres. Un esclavo no puede tener la libertad para iniciarse, para decidir. Entonces, pero habíamos dicho que esta esclavitud no solamente en un sentido histórico como se entendía en un pasado, sino que hoy en día si la vida me lleva y me trae y yo no puedo decidir, entonces de alguna manera yo también soy una especie de esclavo, pero moderno en esta sociedad. También muchas escuelas entonces no solamente exigen esta libertad, sino también la parte de las buenas costumbres, ser una persona moral, que cumpla con un mínimo de requisitos moral. Y de allí precisamente el sentido del exoterismo con X. El exoterismo lo que busca precisamente que el individuo pueda vivir en armonía con la sociedad. Entonces, en este orden de ideas, el iniciado debe ser alguien que ya ha cumplido cabalmente con esta norma y con esta moral social. Entonces, no se supone que se va a trabajar en eso porque se supone que ya la persona está trabajando en este sentido gracias a su religión. Aquí lo que viene es más bien a trabajar interiormente, a hacer esta crecimiento espiritual, esta cultivación de la conciencia para precisamente fundirse y poderse unir con el todo. Entonces, la parte moral ya está como un prerequisito, o debió haber sido un prerequisito. Esto no significa que el iniciado sea inmoral, al contrario, quien puede lo más, puede lo menos. Se supone que el iniciado es quien mejor debe dar el ejemplo, ¿no? Con su propio ejemplo. Entonces, vemos también como otro error bastante común pensar, como el caso habíamos indicado de la masonería, por lo que habíamos dicho de los próceres,
como fueron Bolívar, Sucre, Miranda, mismo Washington, Estados Unidos, y así otros, O'Higgins, Artigas, en otras partes del continente latinoamericano, incluso todo el continente americano, ver que entonces con una escuela iniciática como la masonería yo me voy a transformar en un prócer, yo me voy a volver un prócer, o sea que yo puedo ir por ahí liberando países y cambiando la sociedad o haciendo grandes revoluciones históricas. Entonces se piensa que las escuelas iniciáticas lo que pretenden es eso, ¿no? Hacer profundas transformaciones sociales. Esto ya tuvo su rol y su momento histórico. Ya hoy en día, vamos a decirlo así, las revoluciones tienen otra connotación y las escuelas iniciáticas están ocupadas de otros menesteres. Entonces, siempre ha sido el crecimiento espiritual. Lo que pasa es que han existido momentos en la historia en las cuales las escuelas iniciáticas han tomado otro tipo de acciones en el mundo, ¿no? Como fue el caso precisamente de los templarios en su momento histórico, y en la Revolución Francesa también en su momento histórico. Pero esto no significa que los iniciados siempre estén haciendo este tipo de transformaciones sociales, ni que ese sea tampoco su objetivo. Más bien esto sería casi que una suerte de acción secundaria o de consecuencia secundaria, ¿no? No sería su razón de ser ni principal tampoco. Entonces, esta acción, vamos a resumirla como política o social, no es tampoco la razón de ser de una escuela iniciática. Otro grupo ve las escuelas iniciáticas como una suerte de escuela filosófica en la cual se habla del pensamiento, se escuchan distintos puntos de vista, se tiene una gran cultura general, se habla de distintos tópicos, cosas misceláneas, cosas que de repente yo no estoy acostumbrado a escuchar en la universidad, ni en la escuela, ni con los compañeros de trabajo. Entonces aquí vengo a hablar de este tipo de tópicos un poco más filosóficos. Tampoco. Para eso existen precisamente los círculos de lectura y otros grupos de carácter más intelectual, ¿no? Nosotros diríamos intelectualoide, ¿no? No intelectual en el sentido precisamente iniciático del verdadero intelecto, que es este conocimiento no aprendido. Entonces, para eso existen círculos de lectura y existen otros tipos de escenarios, vamos a decirlo, sociales, que se prestan a este tipo de gran bagaje cultural y cosas así. Entonces, la escuela iniciática no es un club social para yo intercambiar opinión, ni distintas opiniones. Es para trabajar sobre mí mismo. Entonces, bueno, otro grupo, lo mencionaba también el autor, entonces en las escuelas iniciáticas, como para tratar de generar poderes psíquicos, desarrollo de la mente, cosas así, que si la telepatía, leer la mente, etcétera, etcétera, clarividencia, clarividencia, y esto no es ni sano ni normal, ¿no? Por un lado, porque te aferra más a la individualidad, como comentábamos en el audio, te aferra más a la individualidad, al ego incluso, porque entonces yo voy a considerar que soy una mejor persona que el otro, que no puede leer la mente, que no tiene la clarividencia. Y por otro lado, y siempre es importante resaltar esto, si Dios nos hizo con dos ojos, con dos oídos, con un lóbulo frontal, es porque tenemos que aprender y crecer y comprender el mundo con esos instrumentos, con esas cosas que tenemos. Yo no debería estar viendo cosas que no existen o que no son visibles, yo no debería estar escuchando todo lo que yo debería hacer en todo caso con los métodos y con las características de mi cuerpo, es en todo caso más bien elevar la conciencia. Entonces, si la persona va elevando su grado de conciencia, sus niveles de espiritualidad, él más bien va teniendo la capacidad precisamente de entender la vida cabalmente, holísticamente, integralmente, como dicen precisamente en el Oriente. Con ver el cauce de un río yo puedo entender el universo, la existencia, la vida, el todo. Con ver florecer a una rosa, con ver precisamente incluso como un mercader vende pescado, etcétera, etcétera. Hay distintos símiles que nos hablan de cómo en la cotidianidad puede estar expresada la gran verdad una.
porque es holística, porque es integral, lo que habíamos hablado matemáticamente del fractal. Entonces, no es estar viendo cosas extrañas que más nadie ve, no, se trata más bien de conciencia. La espiritualidad es algo natural y es algo espontáneo, no es algo extraño, que yo tenga que estar desarrollando cosas anormales para, más bien, tanto es así que las personas que incluso nacen con algún don de manera natural, él a medida que va avanzando en su camino iniciático, en su camino espiritual, tiene que llegar a un punto en el cual tiene que renunciar a estos poderes. O sea, él tiene que, a medida que va elevando la conciencia, más bien ir dejando esto de un lado, porque lejos de ser un favor, termina siendo un peso. Entonces, lamentablemente, mucha gente considera que tener estas cosas naturales, por lo que a veces son de nacimiento, y peor aún, personas que lo buscan desarrollar conscientemente, con escuela de audio, escuchando libros, escuchando cosas. Nada de esto es natural, nada de esto es sano. Tu mente fue diseñada para en la noche dormir y descansar y regular todos los procesos que se hicieron durante el día. Entonces yo no debería estarlo bombardeando con más información. Entonces esto es algo que no es natural, no es como deben ser las cosas. El camino espiritual, insistimos, es un proceso natural, con los dos ojos que Dios me dio, con los dos oídos que Dios me dio, con las manos que Dios me dio, etcétera, etcétera. Y con la comprensión que mi lóbulo frontal y mis hemisferios pueden generar a través de conciencia, a través precisamente de esa unificación con el todo, pero no como algo, estarle viendo el aura a la gente, ni estar viendo, hablando con los ángeles. Habíamos dicho también, peor aún el caso de los extraterrestres, que si existen o no los extraterrestres, las escuelas iniciáticas tienen ese secreto. No se trata ni de extraterrestres, ni de ángeles, ni tampoco de muertos. Hay otras escuelas iniciáticas que están buscando entonces hablar con los difuntos. Me gusta aclarar eso también. Los difuntos no nos van a decir cosas distintas de las que nos puede decir cualquier persona viva, y los ángeles no nos van a decir cosas distintas de los que ya nos han dicho los maestros, y está precisamente registrado en los textos sagrados. Está en la Biblia, está en el Corán, en los Vedas, está en los distintos textos precisamente que se han venido desarrollando por hombres precisamente conscientes, ¿ok? Por hombres precisamente que han llegado a esta comprensión. Entonces, no es algo, vamos a decirlo así, para mejorar nuestras condiciones en esta vida, sino para elevar nuestra conciencia. Entonces, ojo, insistimos, en el camino de la iniciación, en el camino de la realización espiritual. Obviamente también existe el exoterismo, obviamente también existe la religión, y la religión sí puede tener, de repente, como el caso de lo que habíamos hablado del misticismo, escenarios en donde a mí se me revelan cosas. Entonces a mí se me revelan de repente información por parte precisamente de estados angelicales, etcétera, etcétera. Aquí sí es perfectamente legítimo y es perfectamente válido que en el exoterismo el individuo reciba una revelación, ¿ok? Pero habíamos hablado del caso de Jesucristo versus Moisés. Mientras Moisés tenía que ir a una montaña, hacer un holocausto y poner precisamente un sacrificio para que Dios le pudiese hablar, Jesús directamente y de manera natural y espontánea sabía lo que tenía que hacer. Y cuando meditaba, cuando reflexionaba, cuando oraba, se comunicaba con Dios directamente. No tenía que ir a una montaña, ni quitarse los zapatos, no tenía que hacer nada de eso. Lo hacía de manera natural y de manera espontánea. Entonces, a medida que el corazón se va endureciendo, nosotros vamos a irnos alejando y cada vez la comunicación se hace más indirecta. Fíjense que el pueblo le pidió a Moisés querer escuchar a Dios directamente con sus oídos. Lo que escuchaban eran unos sonidos estruendos muy fuertes, como unas trompetas. Entonces, Moisés terminaba explicándole a Aarón y Aarón terminaba explicándole al pueblo. ¿Ok? Fíjense qué interesante esta manera de cómo entonces la verdad una se va disgregando, ¿no? Va bajando escalones.
insistimos otra vez, de Moisés, de Aarón y de Aarón, ahora sí, al pueblo. Pero en el caso de Jesús no era así. En el caso de Jesús era directo, era natural, era espontáneo. Asimismo ocurre entonces con el crecimiento espiritual en nuestros corazones. Se va haciendo y insistimos en este caso e insistimos en el caso de la religiosidad. Muchas personas entonces, de hecho, con el hecho de tener una revelación, es también un gran avance, pero insistimos, no es lo iniciático. Dentro de incluso las revelaciones podemos hablar también de distintos niveles. No es lo mismo que haya sido a través de un sueño, que haya sido a través del verbo. Hemos visto también cómo en el caso, en el escenario de las revelaciones que han sido a través del verbo, estos tienen también un mayor carácter de autoridad y de legitimidad que en el caso de que haya sido algo visual o a través de un sueño. Entonces, el oído es más directo y es más puro al corazón. La vista es un poco más indirecto y obviamente un sueño es más alejado porque no estás plenamente consciente. Entonces, son distintos grados, por así decirlo, de aproximación que existe entre la verdad y el individuo. Entonces, hermano, ajá. Sí, hermano, disculpe la interrupción. Solamente una preguntita. ¿Estaría considerado como válido para la vida iniciática todo lo que serían las bases doctrinarias en el manejo de la técnica ritual destinada a la comunicación del individuo con estados angélicos, con estados superiores de su ser? Eso sería vía iniciática per se. Fíjate, el autor Guénon dedica un capítulo directamente a la plegaria del encantamiento, en donde él precisamente aclara que es perfectamente válido que el iniciado de alguna manera desarrolle mientras está avanzando en su camino espiritual. Es perfectamente válido que el iniciado siga todavía teniendo prácticas exotéricas como la plegaria. Es decir, el exoterismo no necesariamente tiene por qué ser contradictorio a la vida iniciática. Uno puede ser un iniciado y perfectamente seguir practicando su religiosidad. Esto no quita, más bien al contrario, la vida iniciática está agregando. Lamentablemente también se ha visto como una especie de contraposición. Yo he escuchado masones decir, ahora que ya yo soy masón, yo no he pisado más nunca una iglesia. Es un error, porque ninguna de las dos está luchando por el escenario de la otra. O sea, son distintos espacios. Es como si una maestra de primaria quisiera competir con un profesor universitario. El profesor universitario no tiene nada que pelear con la maestra de primaria, ni la maestra de primaria tiene nada que pelear con el profesor universitario. Cada uno se encuentra en un orden de conciencia, de conocimiento y de realidad distintos, en donde más bien son complementarios. Entonces, me parece absurdo que un iniciado quiera ponerse a competir con un cura, con un sacerdote, con un reverendo religioso. No, ellos tienen su función en el mundo. Su función en el mundo es parte de las primeras etapas que tiene que tener un iniciado. Pero por cierto, así tal cual con el símil de la universidad. El profesor, imagínate, si yo erradicara las instituciones de secundaria, bachillerato y de primaria, ¿cómo la gente llegaría sabiendo leer y escribir en la universidad? No tendrían cómo. Entonces yo me cargaría de trabajo como profesor universitario, porque tendría que empezarles a explicar las letras y las sumas y los números. Entonces, al contrario, apóyate del conocimiento de ellos para tú seguir avanzando. Entonces, en este mismo orden de ideas, hermano, el autor le da a la plegaria un justo lugar en el cual el iniciado puede seguir practicando la plegaria, puede seguir practicando los ritos exotéricos, en este caso para precisamente tratar de mejorar ciertos aspectos dentro de su existencia, sin que esto menoscabe su camino espiritual. Sin embargo, lo que sí aclara el autor, y esto sí es importante dejarlo bien, vamos a decirlo en alto, es el hecho de que el iniciado debe estar plenamente consciente
del porqué de la plegaria, hasta dónde llega su límite, hasta dónde puede estar, es decir, no lo va a ver con los ojos del religioso, como que yo le pido a Dios y Dios me tiene que cumplir porque yo le puse la velita y le resté 50 veces, o sea, a juro, ¿sabes? Así como un niño que le pide al papá, yo me porté bien, entonces dame el regalo. Entonces, no se trata de la visión religiosa, sino que ya el iniciado lo va a hacer con otros ojos y con otra comprensión, como de repente el hijo que ya adulto le pide un favor al padre, diciendo, bueno, papá, ¿me puedes ayudar con esto? Dentro de tus limitaciones, dentro de tus posibilidades y tal, yo también voy a poner parte, no sé qué más, una ayuda puntual en la cual él comprende que la responsabilidad principalmente recae en él. Aquí Amarilis está pidiendo levantando la manita. Buenas tardes. Con respecto a lo que estaba diciendo el compañero, siempre hay diferentes niveles de conciencia. Cuando tú estabas conversando acerca de Jesús y Moisés, Moisés se podía comunicar con el Creador porque él tenía un nivel de conciencia para entenderlo y el pueblo no tenía ese mismo nivel de conciencia. Entonces él tenía que servir de intermediario. Cuando Jesús se podía comunicar directamente también con el Creador, no lo podían hacer los apóstoles ni tampoco el pueblo, porque el nivel de conciencia de todos ellos no era igual al de Jesús. En cuanto a las oraciones y a los ritos, eso lo que buscan al ser es poder otra vez llevarnos a la unificación, llevarnos al orden. Entonces, uno tiene que tener un nivel de conciencia para mirar la oración diferente que si fuera una petición. Una oración no es una petición, solamente que de acuerdo al nivel de conciencia que uno tenga, la ve de ese modo. Estuve estudiando algo de unos videos de Cábala y allí estaba diciendo que ellos hacen muchas oraciones para estar en una frecuencia que haga que se disuelvan los bloqueos que uno tiene que obstaculizan esa conexión directa con el Creador. Entonces, con respecto a eso, me gustaría si habría algún comentario, si eso está en lo cierto o hay alguna distorsión. Lo aleja de la conexión. Eso es lo que dicen en la Cábala, en el estudio de desarrollo del ser. No así las religiones, que lo que nos enseñan es en un nivel exotérico, en el cual uno depende de que si uno hace algo, el Creador te va a dar una respuesta. Es una cosa condicional. En cambio, la oración, por ejemplo, en la Cábala, no es así. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Sí, gracias, hermana. Sí, el punto allí es que para mí, desde mi humilde punto de vista, el camino espiritual es precisamente gradual. A mí me gusta mucho el rito de San Andrés porque precisamente allí se ve o se toma mayor conciencia, vamos a decirlo así, de esta gradualidad, en el sentido de que yo voy pasando de lo exotérico con X a lo esotérico paulatinamente, y realmente es un paso que al final del día prácticamente depende de cada individuo. Es decir, hasta cierto punto, yo incluso hasta lo esotérico o lo iniciático puedo comprenderlo exotéricamente. Es decir, yo siempre podré incomprender la verdad y la profundidad de los ritos. Yo siempre lo puedo llevar para abajo. Entonces, este rito, que más o menos hacía un poco mención el hermano, hace énfasis en ese trabajo que cada quien debe hacer para ir paulatinamente pasando de esa percepción exotérica con X a esotérica con S, ¿no?
desde cierto punto de vista prácticamente pudiéramos decir que la verdad en su núcleo fue iniciática y con los siglos y con los años fue más bien generando cáscaras, o sea, más bien hacia afuera y se va haciendo más exotérica con esto. En el caso del judaísmo, siempre es bueno, me gusta recordar que Moisés le hablaba a personas que precisamente eran esclavas, lo que estamos comentando al principio. Precisamente ellos habían salido de Egipto como esclavos. Entonces eran personas que, bueno, prácticamente había que explicarles todo, hasta cómo ellos construir una sociedad desde cero, porque habían sido esclavizados. No fue el caso de Jesús, en donde ya estaba hablando con hombres que ya eran judíos y ya profesaban su religión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista judaico, se tiene, vamos a decir, esta metodología plena y bastante cabal desde la esclavitud, por así decirlo, hasta la iluminación. Entonces, me parece muy hermoso cómo la Kabbalah tiene los distintos degradés y los distintos niveles de cómo uno va trabajando sobre sí mismo. Y al final del día, todo esto también acontece dentro de nosotros. Es decir, también dentro de mí hay un Mauricio esclavo, también dentro de mí hay un Mauricio que es un niño, hay un Mauricio profundamente también religioso, hay un Mauricio que espera todo de la vida y de Dios, y también obviamente hay una parte de mí que entonces está queriendo ser más responsable, más consciente, más maduro, más bien brindar, más bien dar en vez de pedir. Entonces están todos esos allí metidos en un mismo saco, por así decirlo, amarrados por mi cuerpo, por el aspecto físico, y están dando allí esa batalla. Entonces la gran pregunta es, bueno, como la moraleja esa del indio Cherokee, ¿no? ¿Quién va a ganar entre el lobo blanco y el lobo negro, ¿no? El lobo bueno y el lobo malo. Y el abuelo le responde al niño, el que tú más alimentes. Entonces, yo lo veo exactamente igual, ¿no? A medida que los ritos, los símbolos, nos van ayudando a nutrir esta conciencia más elevada, ese puede ir prevaleciendo. Pero efectivamente siempre va a existir la amenaza de que las otras partes inferiores del ser quieran retomar, como es muy hermosa la historia de Gabaón, por cierto, en el Antiguo Testamento también, de cómo los 5 reyes quisieron entonces conquistar Gabaón y apoderarse. Entonces los judíos tuvieron que detener el sol y la luna. Josué tuvo que pedirle a Dios que tuviera el sol y la luna para poder entonces vencer a los 5 reyes. A propósito de las 5 extensiones de los 5